coronavirus. En estos 5 vídeos, que se colgarán en días consecutivos, hablaremos de lo que más interesa: ¿cuándo acabará esto? Si es que pueden darse fechas. Y luego hablaremos de la muerte. Y después de la postura personal para ser más eficaces en esta guerra contra un enemigo desconocido. Ante todo, nuestra admiración y agradecimiento a los médicos, enfermeras y resto de personal sanitario, a las personas que trabajan de cara al público en farmacias, supermercados, correos, bancos, a los policías municipales, fuerzas de orden público y ejército, que están por la calle, a los transportistas, agricultores, bomberos y trabajadores que trabajan codo con codo en empresas e industrias, y a los políticos, que porque tienen que reunirse caen infectados más que el público en general. A todos nuestra admiración y agradecimiento. Hoy, amigo que esto escuchas, previsiones. Dejamos para el final el tema del futuro. ¿Qué va a pasar? Bueno, hay muchas voces, muchas versiones. Desde los minimalistas, que dicen que el coronavirus es una gripe con mucha propaganda para sembrar miedo. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, el año pasado, en 2019, en España hubo 6.300 muertos por gripe, pues el coronavirus es algo que no tiene mayor importancia. En el otro extremo están los catastrofistas, los que dicen que esto es algo provocado por el hombre y van a morir miles e incluso millones de personas, con más millones todavía de contagiados, que nos contagiaremos todo el mundo prácticamente. Y en el medio están las previsiones oficiales, que a día 20 de marzo hay alrededor de 20.000, un poco más, contagiados. Bueno, ¿qué opción tomar? No tenemos que tomar ninguna. No nos corresponde a nosotros verificar si esta opción es mejor o peor. Eso es tiempo perdido, porque quien toma las decisiones, pues las está tomando. Lo que sí tenemos que hacer es prepararnos para una batalla larga. Una batalla larga y contra un enemigo desconocido. Es la primera vez que nos enfrentamos a él. Por tanto, lo que hay que hacer es actuar bien. Tomar las medidas que nos dicen que tomemos. Llenarnos de sentido del deber es una obligación para con la nación, para con los nuestros, para con nuestros familiares. Y armarnos de paciencia. En la batalla, en una guerra, no se puede estar con impaciencia porque la guerra acabe. La guerra acabará cuando nos lo merezcamos. Incluso aumentar las precauciones. Yo he leído en una fuente de internet, con la fiabilidad que esto tenga, que no sé cuál es, que al virus el calor le perjudica y que se ubica primero en la garganta y luego pasa a los pulmones por las vías respiratorias. Por eso, un diagnóstico que dicen que puede ser válido para saber si estamos con el virus en los pulmones es tomar aire fuerte, tomar aire y luego aguantarlo 10 segundos, contando 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 o con un reloj. Si hemos podido hacer la operación de tomar aire y aguantarlo 10 segundos con normalidad, sin ninguna dificultad, entonces es que el virus no está en los pulmones. Y si está en la garganta, la recomendación es beber agua caliente, todo lo caliente que podamos tomarla, sin que nos estropee la garganta, claro. Tomar varios tragos, cada 5 o 10 minutos, media docena de tragos, porque con eso al virus le dificultamos la existencia. Y además
podemos hacerlo resbalar hasta el estómago y allá los jugos gástricos van a acabar con él. Otra cosa que también se recomienda es hacer vapores de agua hirviendo. Los vaos de eucaliptus que nos decían nuestras abuelas y nuestras madres cuando éramos pequeños. Bueno, pues aunque sea sin eucaliptus, hacer vaos de agua recién hervida. Eso también va a atacar al virus si está en la garganta. Incluso tomar más medidas. Por ejemplo, si en la casa hay 2 personas, pues desayunar, comer y cenar a horas distintas, que no estén el uno frente al otro, para evitar el contacto en lo posible. Comprar una vez a la semana o más, si se puede, para más tiempo, con el fin de que el contacto en el supermercado sea también lo menor posible. Si restringimos y disminuimos las posibilidades, las ocasiones de contactarnos, estaremos haciendo bien en esta guerra. Hablemos ahora del pico, que se dice. Todos los días nos dan información de contagiados y curados. Vamos a dejar las defunciones porque felizmente, son muy pequeñas y no influyen en lo que vamos a decir. Bueno, nos dicen contagiados totales y curados totales, pero a nosotros nos interesa día por día. Entonces, hay que tomar nota y hay que restar. De los contagiados de hoy, restar los contagiados de ayer. Y así tendremos los contagiados en el día de hoy. Y a los curados lo mismo, restar curados menos curados de ayer. Y entonces esas cifras forman la curva que se dice. Contagiados menos curados es la línea vertical. Y esa diferencia de contagiados menos curados ha ido creciendo de forma muy vertical, muy rápida. Ha crecido así. Pero con las medidas que están tomando, el total de personas que pueden contagiarse ya no es toda la población, sino que es la población que no está recluida en sus casas. Y entonces eso hará que los contagiados menos curados, contagiados vayan disminuyendo y curados vayan aumentando, y esa curva no siga así, sino que siga así. Es decir, que no aumente tanto. Y va a llegar un momento en que los contagiados son igual que los curados un día, y ese día se llega a que la curva no aumenta en absoluto. Y a partir de ahí incluso irá disminuyendo porque los curados serán mayor que los contagiados. Ese punto máximo es lo que se llama el pico. Cuando llegue el pico, ¿podemos decir todos a la calle? Evidentemente no. No, porque seguirá habiendo contagios. Lo que pasa es que son menos que los curados. Pero esos contagios podemos ser uno de ellos nosotros. De manera que habrá que esperar. ¿Cuánto tiempo? Pues del orden del que se ha tardado entre el punto inicial, cuando no había ningún contagiado, hasta el máximo, el pico. Bajar puede costar aproximadamente lo mismo que subir. ¿Qué dato tenemos? Bueno, pues tenemos que en China hubo 60 días de confinamiento. ¿De qué depende? Que sean 60 o que sean más. Pues depende de varios factores. Primero, y lo decimos primero para resaltar su importancia, del porcentaje de gente que no obedece, que se salta a la torera, que no sigue las medidas ni en su casa ni fuera de casa, porque sale. Bueno, pues ese es un factor negativo que existe. De la cantidad de gente que trabaja. Esas personas, aunque guarden distancias y tal, pues están en el coche, en el tren, en el puesto de trabajo, están a una cierta distancia y relacionándose unos con otros. De forma que esos son personas susceptibles de entrar en contagio. Del porcentaje de población que haya en residencias para mayores. Allá, pues, están viendo la televisión sentados una butaca al lado de la otra. Por tanto, son un foco de infecciones seguro.
Y también depende de las restricciones, de lo duras que sean las restricciones. Cuando al principio no había restricciones, pues podíamos contagiarnos muchos más que ahora que las hay. Y también depende de cuántas mediciones se hagan para ver si hay contagios. Si en algún país muy grande no hacen prácticamente mediciones, no hacen pruebas porque cuesta dinero, pues claro, habrá pocos contagios. Pero no es que haya pocos contagios, es que no se sabe los contagios que hay. De forma que tampoco nos alarmemos porque seamos líderes en contagios, porque a lo mejor también somos líderes en pruebas de contagios. Y eso es positivo. De manera que depende de tantas variables que no tenemos ninguna experiencia y no podemos decir normas concretas. El riesgo disminuye muy grandemente si seguimos las medidas de aislamiento personal, pero siempre hay un pequeño riesgo, porque alguna vez, algún día al mes, habrá que salir a la farmacia o al supermercado. Nadie sabe lo que va a pasar realmente. No tenemos precedentes. La única experiencia es China. Y en China hay dos cifras que pueden servirnos, que podemos usar. Tuvieron 60 días de aislamiento en sus casas y pasaron 90 días desde que se dio el primer contagio hasta que ya vencieron y hubo contagios cero de nuevo. A ellos les cogió de improviso, a nosotros no. Ellos tenían el foco allá, en la propia China, nosotros no. En eso les llevamos ventaja, teóricamente. Pero ellos cuando las tomaron, un mes después del primer contagio, las tomaron drásticas, duras, y la gente las siguió a la fuerza, con total obediencia. Bueno, por otra parte, no sabemos cuántas residencias de mayores había en China, a lo mejor no había ninguna. Tampoco sabemos la pirámide de edades, si aquí tenemos más gente mayor, más personas mayores que en China. De forma que los datos de China pues tampoco son fiables y absolutos 100%, no son un modelo. Pero si en China, desde el primer contagio hasta la curación, digamos, hasta el 0 contagios, han pasado 90 días, hagámonos la idea de que en ese orden de magnitud. Y en España el primer contagio se dio, según mis datos, según mis fuentes, el 25 de febrero, el primer contagio. Si en China les ha tardado 90 días, pues nosotros el contagio cero de nuevo vendría hacia el 25 de mayo. Las primeras medidas se tomaron el día 8 de marzo. Los 60 días que ha tardado en China desde las primeras medidas darían el 9 de mayo como fecha de contagios cero. Luego, entre el 9 de mayo, siendo muy optimistas, y el 25 de mayo, siendo pesimistas, pero con este modelo que tomamos, que no está seguro que sea el verdadero, entre el 9 de mayo y el 25 de mayo debería tener lugar la fecha de contagios cero. Y el pico, pues digamos, en la mitad. La forma de equivocarnos menos es en la mitad, entre el 2 y el 17 de abril. No se sabe, pero estas pueden ser una estimación, una previsión. ¿Cómo podré saber, el que esto escucha, si el pico está cerca o lejos? Pues reste los contagios y los curados que se dan en la información oficial y sacará los contagios y curados del día. Hay que restar de contagios, hay que quitarle curados. Y esa diferencia va a ir disminuyendo conforme pasan los días. Pues cuando llegue a ser cero, cuando esa diferencia se anule, cuando haya tantos curados como contagiados en un día, ese es el pico, estamos en el pico. Desde ese momento para atrás, lo mismo para adelante, aproximadamente. Hay que fijarse en los contagios netos. Y, mientras tanto, paciencia, fortaleza,
sacar lo mejor de nosotros y esperar con tranquilidad que llegue el fin de la guerra. Ojalá nos volvamos a ver.